Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy les traigo un video muy interesante donde vamos a estar revisando 5 portafolios de super inversionistas. Acabamos de tener los reportes 13F. ¿Qué son los reportes 13F? En estos reportes cualquier super inversionista que gestione más de 100 millones de dólares tiene que reportar los movimientos que hizo en los últimos 3 trimestres. En este caso tenemos el reporte del segundo trimestre del año que corresponde a los meses de abril, mayo y junio. Así que vamos a estar viendo qué estuvieron comprando y vendiendo estos 5 super inversionistas durante estos meses. Como siempre también vamos a aprovechar para echarle un vistazo a las acciones que estuvieron haciendo estos movimientos. Vamos a ver cómo está el fair value de estas compañías. Vamos a estar viendo el movimiento técnico que hicieron durante estos meses y vamos a ver si tenemos oportunidades de compra en alguna de ellas. Sin más, vamos a comenzar. Recuerde que en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool tenemos un reporte con más de 9,000 portafolios de super inversores y tenemos acá también algunos de los más populares. Ven acá arriba, Super Investor Portfolio, así que puede echar un vistazo en nuestra herramienta de inversión. Vamos a empezar hablando de Berkshire Hathaway, el fondo de inversión de Warren Buffett, que estuvo haciendo algunos movimientos muy interesantes. Ya algunos de ellos los conocíamos, por ejemplo, Apple, que estuvo vendiendo acciones de Apple, liquidó el 50% de las posiciones. Y en este reporte tuvimos algunos datos extras muy interesantes. Algunas acciones se movieron muchísimo luego de la noticia. Un caso de este tipo de acciones fue Ulta Beauty. Vean que abrió una posición en esta compañía. En el caso de Ulta Beauty, compró 1.43% del total de acciones circulantes de la compañía. Es una parte muy pequeña del portafolio, 0.1%. Y como vemos acá en la gráfica de Ulta, las acciones se dispararon. Y esta es una compañía que veníamos siguiendo hace bastante tiempo. Y vemos por acá cómo subió muchísimo, más de un 10% luego de la noticia. Fíjense que está tocando ahora mismo con la media móvil de 50 periodos. Es verdad que sigue muy por debajo del fair value, como vamos a ver acá en un momento. Ulta sigue, estamos hablando de un 40% por debajo del fair value o valor intrínseco, pero por el modelo del flujo de caja ya está en su fair value. Así que ya no se ve tan interesante como antes, pero creo que para largo plazo sigue siendo una oportunidad muy clara de inversión. Vemos acá que sigue invirtiendo en Citi. Esta es una compañía que a mí personalmente nunca me ha gustado mucho. Vemos por acá que en el caso de Citi, además, no se movió mucho la acción luego de la noticia y sigue con una clara tendencia bajista. Y el negocio tampoco es un negocio que me guste mucho. Pero bueno, Warren ha seguido aumentando posiciones. También abrió una posición en Heyco. Esta es una compañía que no se ve mal del todo, sin embargo, viene cotizando con valuaciones muy elevadas. Vemos por acá que está un 40% por encima del fair value. Todos los ratios financieros están muy caros. Y si vemos la gráfica, realmente ya viene con unos niveles de sobrecompra bastante altos. Por eso creo que habría que esperar un retroceso al menos hasta la media móvil de 200 periodos para entrar en esta compañía. Tiene buenos fundamentales, pero ni técnica ni fundamentalmente creo que no está dando compra. Fíjense cómo luego de la noticia la acción subió bastante, pero luego ha retrocedido. Algo interesante es que también estuvo recortando posiciones en algunas compañías. Fíjense que vendió 100% de la posición en Snowflake y en Paramount Global. En el caso de Paramount Global, es una compañía que cotiza por debajo del fair value, que es lo que no me gusta, que viene con una tendencia extremadamente bajista de largo plazo. Fíjense la tendencia de muy largo plazo. Así que la verdad que por ahora no me interesa invertir en la misma. Y en Snowflake realmente me sorprendió porque fíjense que está en una zona muy interesante. Tocó los mínimos históricos de la compañía en los $110. Pero bueno, recuerde que tenemos 3 meses de atraso. Así que probablemente estuvo vendiendo en toda esta zona de aquí, que veía que la acción no subía, sino que no hacía más que bajar. Y bueno, le salió mal el trade y decidió cerrar posiciones. En el caso de Snowflake, es verdad que no se espera que genere ganancias durante los próximos años, pero si miramos el flujo de caja que genera la compañía, está interesante. Técnicamente está en zona de compra. Por supuesto, va a estar operando aquí en contra de la tendencia. Así que es un movimiento arriesgado sin duda, ¿ok? Además sigue por debajo de la media móvil de 50 y 200 periodos, así que el movimiento sigue siendo muy bajista. Vamos a pasar a echarle un vistazo a otro portafolio. Vamos a chequear ahora el portafolio de Bill Gates, que están bajo Bill and Melinda Gates Foundation. Vemos que en el caso de Bill ha estado comprando bastante fuerte acciones de Berkshire Hathaway. Esto me sorprende, ha aumentado su posición en un 42%. En el caso de Berkshire Hathaway, realmente no la veo en zonas interesantes. Este es un negocio que es difícil de evaluar, casi un trillón de capitalización de mercado. En el caso de esta compañía también, Warren Buffett ha dicho que cuando ellos ven que el price to book está cercano a 1, le dice que hay que aumentar la cantidad de recompras de acciones.
Y vemos que por el momento realmente no está cerca de este valor. De hecho, el price to book está bastante por encima de su promedio de 5 años. Y de hecho, si venimos acá a la gráfica, vemos cómo incluso hemos tenido otras zonas de acumulación. Acá abajo en azul tengo el price to book, que es un ratio financiero de la compañía. Cuando se ha acercado a valores de 1.4 se ha puesto interesante, pero hace bastante tiempo que no visitamos esas zonas. Supongo que Bill estuvo aprovechando estas zonas donde teníamos una zona de soporte interesante, además que el RSI estaba muy sobrevendido. Estamos hablando de los $395, $400 como zona de acumulación, pero no ha vuelto a dar compra en esa zona, ¿ok? Tal vez si viene a visitar esta zona de los $400 y coincide con la media móvil de 200 periodos, puede ser una zona de compra interesante, pero realmente yo esperaría un price to book cercano a 1.4, que vemos que por lo menos desde el principio del año no nos da compra. También podemos ver que estuvo disminuyendo posiciones en Microsoft. Realmente la verdad que Microsoft venía cotizando con valuaciones altas. Hace poco dio compra. Vemos aquí que todavía sigue un 7% por encima de su fair value o valor intrínseco. Y si vamos a la gráfica, nosotros aprovechamos para comprar hace poco, pero en el momento en el que tenemos este reporte, recuerde que es el segundo trimestre, las acciones de Microsoft la verdad que estaban bastante caras. Vemos aquí que fueron todas estas zonas de aquí. Aquí la tuvimos en una zona interesante en abril, pero bueno, suponemos que en el caso de Bill Gates estuvo vendiendo en estas zonas donde ya estaba bastante sobrevendida, sobrecomprada la acción. Vean que en esta caída que tuvimos acá fue que nosotros aprovechamos para comprar Microsoft. Así que por ahora no se ve interesante, ¿ok? Esperaría un retroceso como el que tuvimos hace poco. Estamos hablando de que fue hace 2 semanas más o menos para aumentar posiciones en esta compañía. Otro movimiento interesante que hizo es que cerró 100% su posición en Carvana. Me imagino que aquí haya sido una clara toma de ganancias. Si vemos la gráfica de Carvana, venía ya muy sobrecomprada la compañía y en el momento del reporte teníamos niveles de sobrecompra también bastante extremos. Carvana es un negocio que no me gusta. Y además técnicamente no está dando ningún tipo de compras por el momento. Y bueno, llama la atención que el trade que hizo Bill Gates aquí le salió bastante bien. Vean cómo la acción se recuperó. Y bueno, suponemos que vendió con bastante ganancias. Vamos a pasar al siguiente portafolio. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente super inversor, Ray Dalio, con su fondo de inversión Bridgewater Associates. Estamos hablando de un fondo de inversión de unos 18 billones de dólares. Bien interesante, Ray Dalio parece haber estado haciendo algunos movimientos muy interesantes. Estuvo comprando muchísimas acciones tecnológicas. Fíjense que Nvidia aumentó su posición en más de un 800%, Amazon más de un 150%, Microsoft más de un 88%. Sin embargo, estuvo también reduciendo en posiciones un poco más defensivas. Vemos acá, por ejemplo, estuvo vendiendo acciones de Procter & Gamble, Google, fíjense cómo también redujo posiciones. Vendió Walmart, vendió también Costco, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Merck, Visa, que por lo general son compañías que se comportan mejor en tiempos de recesión. Y en el caso de Ray Dalio estuvo haciendo lo contrario, comprando compañías un poco más volátiles y vendiendo un poco más de compañías defensivas. Así que bien interesante. También hay que decir que durante esos meses tuvimos una caída interesante en las acciones tecnológicas. Vemos aquí esta caída que tuvimos a finales de abril. Así que nos imaginamos que ahí estuvo aprovechando para comprar todas estas posiciones de compañías tecnológicas. Este portafolio a mí personalmente me gusta bastante porque tiene una combinación bien interesante entre compañías defensivas y compañías tecnológicas más volátiles y vemos que prácticamente ninguna posición supera más del 5% y realmente es uno que yo siempre tengo en consideración. Además, todas las compañías que están aquí son compañías muy sólidas, tienes realmente también muchos ETF que le dan mayor diversificación incluso al portafolio, así que podrían echarle un vistazo a este super inversión Ray Dalio, que me parece que tiene una cartera de inversión muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente super inversor Bill Ackman con su fondo de inversión Pershing Square. Estamos hablando de un fondo de inversión de unos 10 billones de dólares. Los dos movimientos que más interesantes y que más hicieron mover al mercado sin duda fueron las compras que hizo en Brookfield Corp y Nike. En el caso de Nike, cuando tuvimos las noticias, realmente subieron las acciones más de un 4%, como vemos aquí en la gráfica, y marcó un cambio de tendencia muy claro. Fíjense que las acciones de Nike habían estado cerca de esta zona de los $70 y luego de la noticia han subido hasta por encima de $80. Nike la tenemos en los dos portafolios de largo plazo y trading. Realmente es una compañía que para largo plazo venía cotizando unas valuaciones muy buenas,
Luego de esta subida ya está un 10% por encima de su fair value o valor intrínseco, pero la veíamos cotizando durante bastante tiempo con unas valuaciones por debajo o cerca de este fair value. También en el caso de la otra compañía que estuvo comprando, que es Brookfield Corporation. Esta es una compañía que hemos analizado varias veces aquí en el canal. Es una compañía bastante grande, 76 billones, y es uno de los asset management más grandes. Y bueno, realmente es una compañía que tiene buenos números pensando a largo plazo. Fíjense que el ratio precio-ventas está por debajo de 1 cuando el sector está casi en 2 y el ratio precio-flujo de caja por debajo de 10, lo que son valuaciones muy interesantes. El dividendo no es muy alto en esta compañía, pero bueno, es un fondo de inversión, un asset management que tiende a dar más crecimiento que el resto de la industria. Tiene algunas cosas interesantes también, viene creciendo sus ingresos a un ritmo bastante acelerado, aunque ha tenido algunos problemas con las ganancias en los últimos años. Y vemos por acá, vamos a chequear ahora desde el punto de vista técnico, qué movimiento ha estado haciendo la acción. Fíjense que viene con un claro movimiento alcista de largo plazo. Todas estas zonas donde ha tocado un RSI de 40 puntos han sido zonas de compra muy claras. Así que bueno, podríamos ser pacientes y esperarla al menos con el RSI en 40 puntos, que ahí es donde ha dado las zonas de compra mejores, ¿ok? El único problema que siempre he tenido con Brookfield es que no da dividendos. La mayoría de los asset management da un dividendo mucho más grande. Y bueno, en este caso, al dar un dividendo tan pequeño, ha sido una inversión que a mí personalmente nunca me ha interesado. Además, si vemos por acá, la inversión que hizo Bill Ackman tampoco ha sido tan grande. Invirtió apenas 284 millones cuando tiene un fondo de inversión de unos 10 billones, ¿ok? Así que bueno, sería paciente con esta compañía porque vemos que ahora mismo tampoco está en zonas de entrada. Vamos a pasar a la siguiente. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Siguiente super inversor, Michael Burry. Este sí es un trader con toda regla, así que vamos a ver que hizo bastante movimiento durante los trimestres anteriores. Fíjense que estuvo comprando incluso más acciones de Baba, que ya representa más del 20% de su portafolio, Alibaba, la compañía china, y realmente le debe estar saliendo bastante bien, porque en los últimos días, como vamos a ver en la gráfica, luego del reporte de ganancias que fue bastante mixtos, las acciones han estado subiendo, así que parece que le ha salido bastante bien la jugada. Habíamos dicho, me parece que Baba por debajo de 80 dólares es una compra muy clara. Esperemos que haya podido comprar en toda esta zona cerca de los 70 dólares, que es la principal zona de acumulación que nosotros hemos utilizado. Y bueno, parece que hasta ahora les va a estar saliendo bastante bien. Me pareció muy interesante este movimiento que hizo. Abrió una posición directamente con el 14% de portafolio en Ford. Esta es una compañía tecnológica que tiene muy buenos números. Fíjense que está muy por debajo de su fair value o valor intrínseco, que está en 100 dólares, la acción en 81. Los ratios financieros se ven bien interesantes. El PER está un poco alto, pero el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja está a unos valores muy razonables. Y vean el crecimiento que se espera en la compañía. Casi 30% en ingresos, más de 40% de ganancias por acción y más de 20% en flujo de caja para los próximos años. Y vemos que desde el punto de vista de la gráfica, vamos a ver, y esta es una compañía que yo personalmente no tenía en el radar. Vean cómo tocó unas zonas de compra muy interesantes en los 58 dólares y ahora está prácticamente en máximos de 52 semanas. Así que parece que le estuvo aprovechando todas estas caídas para abrir posiciones y le podría estar saliendo bastante bien. Chequen los números de la compañía porque me parece que tiene muy buenos números esta compañía tecnológica. También estuvo comprando Molina Healthcare. Esta es una de las principales aseguradoras de los Estados Unidos. Como casi todas las aseguradoras de salud, cotizan muy por debajo del fair value. Y bueno, realmente para largo plazo tiene buenos números. Pero si nos vamos a la gráfica, no venía cotizando con valuaciones tan baratas. Y como no venía con estas cotizaciones tan baratas, fíjense la corrección que se llevó. Así que nos imaginamos que empezó a abrir posiciones cuando la vio con esta caída tan grande, llegando ya a sobreventa. Aquí tuvimos una zona de compra muy interesante cuando el nivel de sobreventa era extremo. Así que nos imaginamos que el precio promedio de Michael Burry debe estar aproximadamente en la zona de cotización donde están ahora las acciones. Ya no se ven tan interesantes, esperaría cualquier rechazo. Y si viene a visitar la zona de los 286, podría ser una zona de compra muy interesante. Fíjense que también estuvo comprando Baidu. Baidu, como todas las compañías chinas, está por debajo del fair value. Lo que no me gusta es que cotiza con unas valuaciones demasiado exageradas.
Fíjense que dentro de las ventas se estuvo vendiendo muchísimas acciones, cerró posiciones en Advance Auto Parts, Cigna, Citigroup, First Solar, Vital Energy, Square, también estuvo HCA Healthcare, esta la analizamos hace poco. Y bueno, son compañías que realmente ya venían con unos niveles de sobrecompra bastante considerables. Por ejemplo, si revisamos a Cigna, fíjense que ya durante estos meses estaba muy sobrecomprada y muy por encima del fair value. Es una aseguradora de salud que yo personalmente uso, pero es verdad que ya venía bastante cara comparado con otras compañías. En el caso de Advance Auto Parts, nos imaginamos que estuvo tomando ganancias en todas estas zonas porque ya también estaba muy sobrecomprada. Y bueno, nos imaginamos que más o menos este es el movimiento que estuvo haciendo en todas estas compañías. También en el caso de Citi y First Solar, ya venían muy sobrecompradas. Nosotros, por ejemplo, la posición de Bank of America también la cerramos en todas estas zonas. Y bueno, es entendible que esté tomando ganancia, ¿ok? En el caso de First Solar es una compañía que también nosotros tomamos ganancia en esta zona. Vamos a revisarlo. Fíjense, cuando vimos estos niveles de sobrecompra, ya decidimos cerrar posiciones en la misma, ¿ok? De hecho, estamos mirando para abrir posiciones nuevamente, pero todavía no llega a nuestras zonas de compra. Como vemos en el caso de Michael Burry, realmente sí es un trader y hace movimientos mucho más agresivos que los otros fondos de inversión. Vamos a pasar al cierre del video. Como vimos en el video hoy, amigos, en estos 5 fondos de inversión, que son gigantes todos ellos, realmente no vemos una tendencia clara en los movimientos que están haciendo los superinversores. Vimos algunos que están vendiendo compañías tecnológicas, vimos otros que están comprando compañías tecnológicas y vendiendo compañías más defensivas. Vimos a Michael Burry, que siempre es un inversor muy agresivo, tomando ganancias durante el segundo trimestre y reinvirtiendo ese dinero en algunas compañías que se vean interesantes. Y también, bueno, en términos generales, nos marca la tónica del mercado en los últimos meses, donde no hemos tenido una rotación clara de acciones defensivas a tecnológicas o de tecnológicas a defensivas. Así que vamos a tener que esperar probablemente al próximo trimestre para ver movimientos más claros en estos superinversores. Recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó el contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos, y también dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde que en la descripción de cada uno de los videos siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, donde puede ver todos estos datos que vimos hoy. Y en el segundo enlace nuestra membresía, donde tenemos curso de análisis técnico fundamental, opciones financieras, casi 40 clases. Compartimos las compras y ventas para los 3 portafolios, tenemos grupos exclusivos en Discord y mucho más contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.